Ahora, dentro de los verbos regulares, muchachos, que son aquellos que mantienen su raíz, ¿no es cierto? Y siguen las mismas desinencias, ¿no? Es importante recordar que hay excepciones. Por ejemplo, hay verbos cuya raíz experimenta variaciones ortográficas. ¿Eso qué quiere decir? Estos solo cambian de letras, pero no de sonidos, ¿correcto? Entonces, a eso se le llaman regulares porque mantienen los sonidos, ¿ya? Pero claro, la condición ortográfica va a cambiar. Por ejemplo, en este caso tenemos la palabra coger, distinguir, pescar, proteger, pecar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo me di cuenta, en todo caso, que van a cambiar sus estructuras ortográficas? Cambian sus estructuras ortográficas porque, de alguna u otra manera, cuando yo los empiece a conjugar, la raíz en su estructura cambia, pero se va a mantener de alguna u otra manera el sonido. Recuerden que cuando vimos morfología o cuando se ve morfología, existen palabras denominadas, por ejemplo, alolexos, que son las raíces que, claro, tienen el mismo sentido, pero cambian de su estructura, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá la palabra pescar presente, por ejemplo, sería pesc, ¿no es cierto? Acá sería pesc, ¿no? Acá sería, y acá mira, ¿no? Y sería, ¿no? Y está la raíz. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Pescar, ¿no? Que es el infinitivo en la primera conjugación, entonces digo pescar, ¿no es cierto? Presente pesco, ¿no es cierto? Pretérito pesqué y futuro pescaré. ¿Te das cuenta? Pero, ¿por qué cambia? Cambia, ¿no es cierto? En esta raíz, pero es importante recordar que se mantiene el sonido, ¿correcto? Por eso es regular, porque su sonido es regular como tal. Y ahora, así como existen los verbos regulares, también van a existir los verbos irregulares, ¿no es cierto? Que son todo lo opuesto a los regulares. Si los regulares mantienen su raíz, ¿no es cierto? Y también las desinencias, los verbos irregulares, por si acaso, son aquellos donde no se va a mantener la misma raíz. Y además no van a seguir la misma desinencia, ¿correcto? Entonces ambas cosas a la vez van a cambiar. Va a cambiar la raíz y van a cambiar las desinencias. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería, profesor? En este caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, en este caso podemos decir, por ejemplo, que, ¿no? En este caso, por ejemplo, el verbo modelo, por ejemplo, sería, acá se mantiene, ¿no? Se mantiene se mantiene ¿correcto? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿No es cierto? Entonces, ahí se mantiene, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre o qué pasa? Por ejemplo, acá sería presente amo, ¿no es cierto? Pasado amé y futuro amaré, ¿correcto? Ahí está. Pero, ¿qué pasa en el caso de sembrar? Por ejemplo, si tú dices en el presente, ¿cómo sería? Ya no sería siempre, sino sería siempre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay una alteración, mira. Siem, ¿correcto? Ahí está. Luego tienes sem, ¿no? Perdón, acá tenemos sem, ¿no? Con B y R, acá con B y R, y acá también tienes sem. Ahí está. Por ejemplo, tú tienes esto, entonces tú dices, ¿no? Ah, profesor, entonces acá yo puedo decir, por ejemplo, yo siembro, yo sembré, ¿no es cierto? Él sembrará. ¿Te das cuenta cómo cambia la desinencia, no? Mira, acá cambió la desinencia. Y acá también, ¿qué pasa? Cambió la raíz, mira. Cambió la raíz, ¿te das cuenta? Con respecto a este, con respecto a este. Ah, sí, profesor, tiene mucha razón, cambia, ¿no? Claro, mira, es como cuando tú dices, por ejemplo, ¿no es cierto? Es como cuando tú dices, por ejemplo, eso se puede mantener, ¿no? Este, ¿ya? Se puede mantener, por ejemplo, este, ¿no? Se puede mantener, por ejemplo, el es. Hasta acá, esto puede aparentarse regular.
Pero, por ejemplo, el presente sería estoy, ¿no es cierto? Acá sería estuve y estaré. ¿Te das cuenta cómo cambia? Ah, sí, profesor, mira, acá cambió completamente la desinencia, ¿no? Cambió esto y cambió esto. Correcto, solo se corresponde arriba. Ah, sí, profesor, tiene razón, cambian. ¿Saben por qué cambian? Cambian porque son irregulares, ¿correcto? Cambian en su raíz y también pueden cambiar en las desinencias. Por ejemplo, profesor, acá en teme, por ejemplo, o en temer, por ejemplo, acá se puede presentar esto, ¿no? Por ejemplo, se puede presentar tem, ¿no? Se mantiene tem. En este caso, se mantiene la raíz tem. Se mantiene la raíz tem. Ahí está. Entonces, por ejemplo, el presente es temo, ¿no es cierto? En pasado es temí, ¿no? Y en futuro es temeré. Hasta aquí, perfecto. Pero, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en la siguiente no se mantiene así. Por ejemplo, perder ya no sería perder o perder, sino sería pier. Por ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿cómo sería? Pier hasta la D. ¿No? Por ejemplo, acá es per, ¿no es cierto? Con D. Y acá, por ejemplo, también es per con D. Ahí está. Por ejemplo, de perder, ¿no es cierto? Sería en presente pierdo. En pasado perdí. ¿No es cierto? Perdí. Y en futuro perderé. Profe, mire, se mantiene, ¿no? Claro que se mantiene. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que aquí está cambiando, mira. Aquí cambia, mira. ¿Te das cuenta? Cambia. Entonces, esto con respecto a esto cambia. O por ejemplo, de tener, por ejemplo, en vez de ten, ¿no es cierto? Es ten. Por ejemplo, ten, ¿no es cierto? Y todo acá es, por ejemplo, acá es tú, ¿no es cierto? Y acá es ten también. Profe, entonces, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, en presente es tengo. Mira, acá cambió completamente la desinencia. Acá en vez de y estuve, ¿correcto? Y en futuro tendré. Ahí está, ¿te das cuenta cómo cambia? O sea que acá cambió las desinencias. Cambió las desinencias. ¿No es cierto? Entonces, por eso se les llama verbos irregulares, ¿no es cierto? Por el cambio de la raíz, pero también de las desinencias. Y es importante que tú recuerdes eso. Ahora, de acuerdo a los ejercicios, acá me piden lo siguiente, ¿no? Acá me piden lo siguiente. Primero, conjuga los siguientes verbos en primera persona, según te indica, y clasifícalos en regulares o irregulares. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Si es, por ejemplo, el presente, busco. Pretérito, en pretérito sería busqué y en futuro buscaré. Entonces, ¿qué sería? ¿Regular o irregular? Bueno, si mantiene la raíz, ¿no es cierto? En todo caso, pero no se corresponde con las desinencias, ¿no? Porque tú dices busco, busqué y buscaré. Bueno, vamos a ponerle que es, en este caso, ¿no es cierto? Sí es regular, ¿correcto? Porque mantiene busqué, ¿no? Busqué, no, es irregular, porque cambia la raíz, ¿correcto? De buscar, busqué, ¿no es cierto? Con Q. Profesor, pero acá, por ejemplo, si usted dice busqué, sí, pues no está cambiando, correcto. Preparar, por ejemplo, preparo, en presente, preparé, en pretérito, y prepararé en futuro, eso es regular. Por ejemplo, si tengo acá vender, que sería vendo, ¿ya? En pretérito sería vendí, ¿ya? Y en futuro venderé, entonces eso es regular. Solicitar, por ejemplo, solicito, solicité y solicitaré, eso es regular. Atender, atiendo, y cambia, ¿no es cierto? Atendí y atenderé. Entonces, ¿cómo cambia? Es irregular. Componer, ahí sería compongo. Ahí sería, en pretérito sería compuse, ¿no? Y compondré, ¿no?
Entonces allí, sí, ahí es regular. Ir, por ejemplo, en presente voy, en pasado iré, ¿no es cierto? Perdón, en futuro iré, y en pretérito fui. Entonces allí sería irregular, ¿no es cierto? Ser, ¿no es cierto? Presente es. Pretérito, pretérito, ser, claro, es presente soy, ¿no es cierto? Pasado es fui, ¿no es cierto? Y en futuro seré, ¿no? Ahí está. Después volar, ahí sería vuelo, eso ahí es irregular. No, ahí hacer también es irregular. Volar, vuelo, volé y volaré, ¿no es cierto? Allí sería irregular también, ¿no? Y ya tú corresponde de la 11 a la 20, ¿no? Ahora, me dicen, subraya los verbos presentes en las siguientes oraciones y luego escríbelos en el lugar que corresponda, ¿no? Si son regulares o irregulares. Me muero de la angustia, ya, muero, por ejemplo, ¿no? Muero, presente, presente, por ejemplo, sería, ya, muero, pasado sería morí, y claro, es irregular, ¿no es cierto? Irregular. No quiero tu lástima, no quiero, ya, acá, presente querer o quiero, pasado es quise, y en futuro quedaré. Entonces, si él cambia, es irregular, ¿correcto? Siempre contaré contigo, contaré, ya. Contaré pasado, ¿no es cierto? Cuento presente. No, contaré es futuro. Conté pasado y cuento presente. Claro, es irregular, ¿no es cierto? Irregular. Cambia la raíz. No escriben correctamente ya. Escribo presente. Escribí pasado, escribiré futuro. Eso es regular, eso sí va allí. Te perderás por ese camino. Perderás. Perderás futuro. Perdiste, pasado. Pierdo, presente. Entonces, eso es irregular porque cambia la raíz, ¿correcto? Y ya tú puedes, de alguna u otra manera, solucionar eso. Dice, conjuga los siguientes verbos según el modelo que se te brinda y te darás cuenta que son regulares o irregulares. Copiar, plagiar. Copio, plagio. Copias, plagias. Copiamos, plagiamos. Copian, plagian. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, golpear, pasear. Golpeo, por ejemplo, pasea, ¿no? Paseo. Golpeas, paseas. Golpea, pasea. Golpeamos, paseamos. Y así tú vas completando todo ello. ¿Correcto, chicos? Entonces ya sabes lo que te queda por trabajar. No te olvides, practica mucho, por favor, y cualquier duda o consulta, no te olvides de escribirme al YouTube, ¿correcto? Chao chicos, cuídense y nos vemos en otra edición.